Bendiciones, ¿cómo están hermanos y hermanas? En este día miércoles 23 de julio, sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente al estudio de la lección de escuela sabática que por la gracia de Dios les traemos aquí por Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Para todos los que nos miran por el internet, donde quiera se encuentren, también para ustedes muchas bendiciones. Vamos a escuchar el versículo de memoria para este día. Y por supuesto, después de ello, la invitación correspondiente para que siempre tengamos en cuenta la obra del Señor como buenos mayordomos de Él. El versículo para memorizar de hoy, miércoles 23 de julio del 2025, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 21. Y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo leo una vez más. Mateo 7:21 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que este es el versículo de hoy y les hacemos la invitación a todos a poderse memorizar este versículo de hoy, miércoles 23 de julio, que es Mateo 7:21. Que el Señor les bendiga. Pero también quiero que le pongan atención a las maneras que aparecen en la pantalla para que ustedes puedan apoyar este ministerio que está comprometido con la proclamación de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la obra médica misionera que gratuitamente hacemos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Sus diezmos, sus ofrendas son utilizados para lo que Dios ha enseñado, para que haya alimento en su casa. Y el alimento es la palabra de Dios que se proclama por radio y televisión a miles de hogares en esas 4 grandes ciudades del estado de Texas, como son San Antonio, con su canal 51.3 que les predica las 24 horas del día. La capital del estado, Austin, con su canal 19.7 que hace la misma obra. Y así, el canal 57.10 de la ciudad de Houston, que por su gracia el Señor ya alcanzó a varias personas para la verdad presente. Y ya no digamos el canal 52.7 en Dallas, Texas. Son 4 ciudades grandes, pero con sus ciudades que están conectadas, hermanos, son miles de personas las que pueden conocer esta verdad. Y también se dan cuenta que pueden venir a hacer cambios en su estilo de vida para revertir o para tratar algunas condiciones deplorables de salud. Así que todo esto se hace con los diezmos y las ofrendas. Con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida cuando vienen por 15 días para ser atendidos con las 8 leyes de la salud. Y con los diezmos vamos predicando a través de radio y televisión. Por eso le invito para que se fije en la pantalla las maneras que hay de cómo usted puede aportar esos diezmos y ofrendas desde cualquier parte del mundo donde usted viva. Pero le doy el número de teléfono para que se comunique con este servidor, o si lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o si lo quiere mandar por la aplicación Cele. El número es 214-881-4029 y por WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo se pueden contactar con su servidor para darles más detalles de la manera de cómo pueden apoyar esta obra de proclamar en los últimos días que quedan ese mensaje que es el último mensaje de misericordia para un mundo pecador como es el mensaje de los tres ángeles. Dios bendiga a aquellos que se unan a nosotros para apoyar esta obra y multiplique lo que queda con ustedes. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles,
de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados, desde las 9 en adelante, nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y ahora mi hermano Rancés Ágreda nuevamente me acompaña desde West Palm Beach vía Zoom. Mi hermano Rancés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Aquí estamos, como siempre, preparándonos para desarrollar esta lección de escuela sabática que de hecho hemos sido grandemente bendecidos nosotros que la hemos grabado para todas aquellas almas que tienen hambre y sed de la palabra. Vemos realmente ese maravilloso carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús, un carácter que todos nosotros necesitamos imitar. Por eso es que necesitamos, a través de estas lecciones, podemos contemplar ese precioso carácter y, como dice la palabra de Dios, podemos ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a la contemplación del carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. Como siempre, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, siempre les invitamos a que apoyen siempre este ministerio, como ya ustedes lo vieron a través de las pantallas, pero también apóyenos a través de un me gusta o un like para que esta transmisión pueda verla muchas almas, le puedan llegar a todos aquellos que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Bien, así que antes de comenzar el desarrollo de esta lección del día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder presentar tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido como tus siervos para poder presentar estas maravillosas lecciones de escuela sabática, para que todos aquellos que las escuchen puedan ser grandemente bendecidos. Abre los corazones, Señor, para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y también te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría que se requiere para poder presentar estas palabras que no sean con nuestras palabras, sino sean tus palabras. Que tú seas nuestro maestro, Señor, y que tú nos dirijas en el desarrollo de esta lección. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una ilustración práctica. Así el autor de la lección titula el estudio de hoy, siempre en el contexto de esa experiencia que ocurrió en el aposento alto, en referencia a Jesús y sus discípulos cuando él le lavó los pies a todos ellos. Bueno, hermano Rancés, en ese contexto, después de esperar pacientemente a que los discípulos tomaran la iniciativa, ¿qué hizo finalmente Jesús? Bien, para contestar esta pregunta vamos a leer en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que hemos estado estudiando todo este trimestre. Pero en esta ocasión vamos a leer Juan capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como podemos ver, mis queridos hermanos y amigos, aquí vemos nuestro Salvador Cristo Jesús en esa Santa Cena, que era, digamos, el último momento en que Jesús estaba con sus discípulos, esa comunión que él estaba teniendo con ellos, estaba dándoles una lección. Y miren qué lección les dio el Señor Jesucristo a los discípulos. Sucede que la costumbre en los tiempos del pueblo judío y asimismo también en los tiempos del pueblo de Israel, la costumbre era que cuando alguien llegaba o se iba a hacer algún banquete, siempre había un siervo que lavaba los pies a todos los invitados. Pero en esta ocasión no había nadie ahí con los 12 discípulos que estaban ahí en el aposento alto. No había alguien, algún siervo que tuviera la tarea de lavarle los pies a los discípulos. Entonces, el Señor esperó por un tiempo a ver si alguien de ellos tomaba la iniciativa de lavarle los pies a los 11 apóstoles. Pero fíjense, hermanos, cuál fue la sorpresa de ellos. Ellos ven que el mismo maestro, el rey del universo, que se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Y dice que hasta puso agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de todos los discípulos. Y fíjense, hermanos y amigos que nos escuchan, que también aparte de eso, también los estaba lavando y también se los estaba secando. Interesante. O sea, el Señor tomó esa iniciativa y ahora más adelante vamos a ver cuál fue la reacción de los apóstoles, especialmente de Pedro, cuando el Señor estaba lavándole los pies a los discípulos. Imagínense ustedes, hermanos, en la mente de los apóstoles no cabía la posibilidad de que ese hombre, el Mesías, Cristo Jesús, ellos nunca se imaginaron que él iba a hacer eso, porque la costumbre del pueblo judío y del pueblo de Israel era que los reyes eran intocables. Los reyes más bien tenían que servirles al rey. Pero imagínense, hermanos, el rey del universo lavándole los pies a los discípulos. ¿Qué lección más grande les dio el Señor en esa ocasión? Y ya veremos cuál fue la reacción de Pedro en esta ocasión cuando el Señor estaba lavándole los pies a los discípulos. Sin duda los discípulos le hubieran lavado gustosamente los pies a Jesús, pues era su maestro. Pero ocurrírseles lavarse los pies entre ellos, eso no pasaba por su mente, porque ya nosotros vimos ayer el gran problema que había entre ellos, de esa actitud de querer ser el mayor entre ellos. Así que no tomó nadie la iniciativa para lavarse los pies, pero sí se quedaron como estupefactos cuando ven a su maestro, que él comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Cuando lo ven agachado en el suelo, lavando los pies de cada uno, ahí ellos miraron que realmente Jesús era la esencia de la humildad y les estaba dando el gran ejemplo de lo que ellos debían hacer. Interesante lo que el Señor está mostrándoles a todos ese día. El don de profecía dice que esta acción les abrió los ojos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían.
Deseo de toda la gente, páginas 600 y 601. Qué impresionante lo que el don de profecía agrega a lo que ya leímos en la Biblia. Cómo finalmente comprendieron que ellos eran egoístas y el Señor aún así los amaba y les dio un ejemplo de cómo ellos debían ser, cómo deberían desarraigarse del egoísmo y dejar de pensar en sí mismos para pensar en los demás. Y qué ejemplo, qué eh, modelo les dio de carácter que ellos debían imitar. Y cuando eso sucedió, hermano Ramsés, ¿cómo reaccionó Pedro cuando le llegó el turno a él de que le lavara los pies? Bien, en Juan capítulo 13, versículos del 6 al 8, ahí está la respuesta. Vamos a ver cuál fue la reacción especialmente de Pedro cuando él ve que su maestro se humilló a lavarle los pies a todos los discípulos. Y escuchen bien lo que le dijo Pedro al Señor. Dice el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y escuchen lo que dice el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, como hemos dicho, esta actitud del Señor habló mucho más que las mismas palabras. Y a veces nosotros, y ahí es donde se cumple precisamente de que el Evangelio va a ser predicado por testimonio, así lo dice Mateo 24:14. Hermanos, el testimonio, el comportarse, la forma de actuar, eso muchas veces habla más que las propias palabras. Y eso fue lo que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús al lavarle los pies a los discípulos. Imagínense, hermanos, la vergüenza que sintió Pedro. Y no solamente Pedro, yo pudiera agregar que también los demás discípulos también sintieron vergüenza cuando vieron como había tanto orgullo y suficiencia propia entre ellos, ninguno se rebajó a lavarle los pies a sus compañeros. Pero cuando ellos ven que su maestro hizo eso con ellos, se sintieron avergonzados y por eso es que Pedro le dijo aquí en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Hermano, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Por eso es que el Señor le dijo, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y muchas cosas no entendieron los discípulos. Por eso es que cuando ellos, después que ellos reciben el Espíritu Santo en el Pentecostés, después que Jesús ya se había ido al cielo 10 días antes, ellos entendieron muchas cosas que no entendían en el momento. Por eso que el Señor les dijo a los discípulos, hijitos míos, muchas cosas tengo que deciros, pero no todas las podéis sobrellevar. Hermanos, con aquella paciencia el Señor los fue instruyendo hasta ese último momento ya cuando el Señor iba a ser crucificado. Por eso, hermanos, qué lección tan poderosa les dio el Señor a los discípulos al lavarle él mismo los pies a todos ellos. El don de profecía, hablando de esta reacción de Pedro, dice, Pedro no podía soportar al ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo. Sí, es que cuando se tiene un concepto equivocado de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, entonces no encajan algunas cosas como Dios las hace. Por eso Pedro decía, no entiendo, no entiendo por qué, si va a ser el rey, por qué me tiene que lavar los pies a mí. No podía soportar eso. Si es el Hijo de Dios también, ¿por qué lo va a hacer?
creía que era demasiada humillación. Pero, hermanos, el Señor quiso mostrar cómo es Dios en su carácter. ¿Y hasta qué punto, hermano Francés, había cedido Judas a las tentaciones de Satanás y cómo demostró Cristo que estaba al corriente de ello? Bien, aquí mismo en Juan capítulo 13, versículos 2 y 10 dicen lo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Oigan, el diablo ya le había puesto a Judas Iscariote eso en su corazón. Entregar a Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado, esto se lo estaba diciendo a Pedro, por supuesto, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo especialmente a Pedro que ellos estaban limpios? Porque Pedro le había dicho, bueno, Señor, si tú me vas a lavar los pies, entonces lávame todo. Pero él le dijo, no, es que ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo que no todos estaban limpios? O sea, el Señor veía el corazón de todos los discípulos. Él veía que todos ellos estaban limpios de corazón, que es lo más importante. Pero fíjense que uno de ellos, que es Judas Iscariote, el que le iba a entregar, tenía en su corazón, ya él había resuelto entregar al Hijo de Dios a la crucifixión. Él ya estaba resuelto a hacer eso. Por eso es que el Señor, con aquella paciencia todavía, el Señor esperaba por Judas Iscariote. Aunque el Señor sabía cuál iba a ser el desenlace de esa historia, pero aún así el Señor le demostró a Judas Iscariote un amor tan grande. Y ese amor tan grande que Jesús le mostró a Judas, a pesar de que Judas lo iba a entregar, sin embargo el Señor le mostró un amor tan grande que casi convence a Judas, pero Judas no resolvió eh, arrepentirse de lo que iba a hacer. Y finalmente ya nosotros sabemos en qué terminó la historia. Tristemente Judas Iscariote entregó a su Señor, lamentablemente. El nombre de profecía dice que antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba, ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Qué triste, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios, de apartarse de lo que pensaba hacer y no lo hizo. Oh, hermanos, cómo esto es una advertencia para nosotros, para que no nos endurezcamos, para que las oportunidades que el Señor nos concede de reconciliarnos con Él, las aprovechemos. Miren, ustedes pueden ver aquí cómo Judas tristemente se perdió porque no quiso corresponder al amor de Dios. Ah, qué lástima, hermanos. ¿Por qué se pierde el ser humano? Simplemente porque no quiere nada con el Señor. Así nosotros vemos cómo en esta lección está la ilustración práctica para nosotros, en el sentido de entender que en el lavamiento de los pies
en la ceremonia de la Cena del Señor, allí nosotros, hermanos, como una segunda oportunidad después del bautismo, venimos y nos reconciliamos con el Señor. Y yo quisiera en ese sentido invitarle a usted a que acepte el llamado de Dios para su vida y déjese, déjese guiar por el Espíritu Santo y hermano, hermana, acepte a Cristo como su Salvador. ¿Hay algo más que tú quieras agregar, hermano Ramsés? Sí, pastor, bien interesante esta última cita que está del espíritu de profecía. Verdaderamente, la oportunidad que Judas tuvo de arrepentirse. Todavía el Señor hasta el último momento estuvo con esas cuerdas de amor tratando de atraer a esa alma que ya estaba contaminada, estaba todavía resuelta a entregar al al Señor de la gloria, tristemente. Pero fíjense, hermanos, que me llama mucho la atención de que el Señor ni siquiera lo delató, no no le hizo pasar la vergüenza. Y la misma actitud la tuvo el Señor con Simón, que ya nosotros habíamos estudiado esa lección anteriormente, cuando María, ¿verdad? Que cuando le ungió los pies al Señor con ese perfume costoso, que ese hombre había dicho, si el maestro supiera, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que está eh, ahí cerca de él, se apartaría. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor reaccionó, cómo les dijo, sé quién es esta mujer. Y se quedó sorprendido porque le leyó el pensamiento. Pero aún así, Simón tenía temor de que su pecado fuese revelado. Y sin embargo, el Señor no lo delató. Lo mismo con Judas Iscariote. El Señor sabía que Judas ya había firmado el contrato, vamos a decirlo así, de para que lo crucificara, entregarlo. Lo había traicionado. Y aún así, el Señor no lo delató, no lo expuso pues a la vergüenza pública en ese momento. Solamente lo que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Eso fue lo que le dijo. Hermanos, y así mismo puede pasar con nosotros. Tenemos que aprender mucho de ese carácter que tuvo el Señor. Ese carácter que está, cuyo centro es el amor. El amor que nosotros necesitamos tener primeramente a Dios y también al prójimo. Por eso dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice la palabra de Dios que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero no deja de ser relevante, mis hermanos, cuando dice que el poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Eso es lo trágico, que Judas no quiso proceder al arrepentimiento. El Señor le estaba dando una oportunidad a Judas de que se arrepintiera. Hermanos, ¿cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros de que nos arrepintamos también? Yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que el Señor nos está concediendo en este tiempo y proceder al arrepentimiento. Y en la ilustración práctica del lavado de los pies, allí, hermanos, deberíamos nosotros participar y experimentar la bendición del perdón de Dios. Así, este día, el Señor nos hace saber cómo deberíamos aprovechar la oportunidad del lavamiento de los pies para ponernos a cuentas con Él. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude para que nos arrepintamos verdaderamente de todo pecado y que sea un arrepentimiento obrado por el Espíritu Santo en nosotros? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos por hacernos ver cómo en el lavamiento de los pies hay una ilustración práctica de el amor que debemos manifestarnos los unos a los otros.
Ayúdenos, Señor, para no perdernos la bendición que usted nos da cada vez que se celebra la cena del Señor, para proceder a este arrepentimiento, a este, digamos, dolor por el pecado y apartarnos del mismo, al punto de que podamos estar en paz contigo. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos como lo fue Judas, sino más bien humillarnos cada día delante de ti, aceptando tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.